preguntaba, entre 0 y 10, 0 es nada, 10 es totalmente culpable. En este momento, ¿en cuánto dirías que estás ahorita que iniciamos la sesión? Pues yo creo que, bueno, ahorita no siento tanta, entonces yo estaría como a lo mejor en un 8, pero a veces sí siento culpa aunque ni siquiera tenga que ver conmigo, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Y puedes ubicar en relación con una situación concreta de en dónde estaría ese 8? ¿O es como una culpa general? Yo creo que como culpa general. Bien, muy bien, gracias. Julia, bienvenida. Gracias, Víctor. Buena tarde. Buena tarde. Pues te hago la misma pregunta que le hacía Marisela, si hay alguna, bueno, más bien que te invitó a entrar a esta sesión. Si es como cultura general o hay algo que tú dirías me interesa especialmente, no tienes que decirnos de qué se trata, solo saber si hay algo especialmente que tú quisieras que esta sesión te pudiese ayudar. Es que no sé claramente, Víctor, si es una culpa porque me justifico de una manera consciente y objetiva en relación a una decisión. eh, mm, ¿Cómo te diré? No estoy tan clavada con la culpa, pero no sé si debí o no haber tomado esa decisión. Ujú. Entonces, ujú. Entonces dirías que es más, quizá tiene que ver con un tema también de incertidumbre, Mm, o sea, como de falta de certeza de si lo hice bien Ay, es que no sé explicarlo. Dame un o es segundito, un Víctor. resultado que desearías que no se hubiera producido. No. Haz de cuenta, Víctor, lo voy a decir tal cual. Cuando mi papá se puso muy mal, muy mal, que esto ya tiene 11 años, eh, pasó por mi mente, así con mucha claridad, con mucha objetividad, que yo no iba a permitir que él sufriera porque era un hombre muy positivo, muy alegre, y por decirte algo, de marzo a julio, decayó, pero tremendamente. Y había yo tenido una tía que duró varios años en coma y mi papá muy enojado me decía, ¿por qué dejan a tu tía así? Pero muy enojado, ¿eh? Y cuando mi papá, te digo, empezó a decaer, pero, o sea, era otra persona. Yo veía que su mirada hacia mí era como de súplica, digamos, de no me dejes así. Entonces lo platiqué con mi hermano mayor, que ya al día de hoy ya falleció también, y se puede decir que yo tomé la iniciativa de la eutanasia con mi papá. Ujú. Mm. Y por eso te digo que no sé si es culpa como tal o la verdad es que te digo, es una inquietud que no, ni la cargo, ni mucho menos. De repente llega, por ejemplo, ahorita que me estás preguntando, de que, bueno, yo entiendo que la muerte no existe como tal. Yo sí creo en la parte de la reencarnación, sí creo que somos un cuerpo nada más como vehículo, digamos. Y te digo, yo no sé si interpreté bien la mirada de mi papá, porque él decayó, pero tremendamente, y me veía hasta como enojado, como diciendo, no me dejes así, no permitas que pase esto. Entonces, esa es la situación. Bien, gracias. Pues creo que te va a ayudar. Bienvenidos que se van uniendo. eh, y vamos a entonces a empezar. Voy a auxiliarme con una presentación, pero pues creo que será más interesante también los comentarios que ustedes vayan haciendo. Les invito a que pues su experiencia nos va a ayudar mucho en esta sesión, porque creo que es un tema bastante común. Tanto quienes hacemos trabajo terapéutico lo conocemos con nuestros consultantes como quienes pues
no se dedican al trabajo terapéutico, pero pues han vivido estas situaciones. Entonces, les invito a que participen. Y bueno, vamos a empezar con esta presentación. ¿Todos están viendo la pantalla ya la presentación? Sí. Sí, Sí, Perfecto. sí. Muy bien, entonces pues vámonos arrancando entonces. Bueno, como ven, la idea es que hablemos un poco desde esta perspectiva que es la de las constelaciones, específicamente de lo que estoy llamando constelaciones estratégicas. Después lo explico un poquito más. Y quiero empezar por una situación que generalmente tiene que ver con las situaciones de culpa, que es generalmente cuando nos estamos en estas situaciones de culpa y o de arrepentimiento, regularmente esto viene de una situación traumática. Y aquí voy a definir trauma como el resultado de un evento que puede ser un evento, digamos, catastrófico, o bien pueden ser una serie de eventos, pero que básicamente lo que hace es, este evento que genera el trauma es un evento que nos desestructura, que hace que haya un antes y un después de ese evento. Y sobre todo nos va a hacer perder la sensación de control. Y esto es muy importante, porque generalmente pues los seres humanos tenemos siempre la necesidad de sentir que de alguna manera podemos controlar lo que sucede. Entonces, el trauma, uno de los efectos que tiene, pues es que nos hace sentir que no tenemos control de los eventos, control de nuestra vida, y entonces, si perdemos el control, ¿qué necesitamos hacer? A ver quién nos dice qué hacemos cuando sentimos que no tenemos control. Arriesguense, arriesguense. Huir o luchar o... Pues es parte del huir o luchar, pero en general tratamos de rescatar el control, Ah, ok, sí. ¿no? Es decir, ¿qué hago para poder tener control, aunque no lo sintamos tan claramente o tan conscientemente? Y entonces vienen estos dos sentimientos. Uno es el de la culpa, que es una emoción que digo surge generalmente después de un trauma, y hay que decir que la culpa puede ser sana en varios sentidos. Por un lado, porque nos impide dañar a los demás, ¿no? Es decir, nos hace sentir, ah, caray, estoy lastimando a alguien y entonces, pues, de alguna manera me disculpo. También otra situación donde vamos a sentir culpa, y eso es importante, la culpa tiene que ver con el tema de pertenecer o no a un determinado sistema. Es decir, si en mi familia se acostumbra, por ejemplo, que nos reunamos todos en Navidad a propósito de las fechas, y de pronto a mí me salió la oportunidad de irme a la playa y me voy a la playa, entonces eso puede generarme una sensación de culpa, porque entonces siento que pues probablemente ya la familia no me va a querer como me quería, o ya van a pensar que no los quiero, y eso pone en riesgo mi permanencia dentro del sistema. Entonces, también decía Bergelinger, la culpa es un mecanismo que me permite saber que sigo perteneciendo a mi sistema, ¿no? Y esa es su importancia. Ahora, pero sobre todo nos vamos a ocupar nosotros ahorita de esa culpa, que es una culpa que se vuelve una carga, porque
estamos tratando de aliviar el malestar que nos provoca haber cometido esa acción que sentimos que nos saca del sistema y generalmente va a activar una serie de rituales, tanto externos como internos, que buscan aliviar el malestar, pero que en el caso de la culpa, lejos de aliviarlo, lo mantienen. Por eso es un tema que suele estar atrás de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y también es importante decir, a veces la culpa no es una situación que venga de un trauma inmediato que probablemente yo haya vivenciado, sino puede ser un trauma que se arrastra de generaciones anteriores o de sistemas más amplios que estoy tratando de sanar o de aliviar. Y aquí hay una cosa muy importante. Eh, por ejemplo, nos comentaban, ¿puedo usar tu ejemplo, Julia? Sí, Víctor. Por ejemplo, nos decía Julia, eh, yo a veces tengo la sensación de culpa porque no cumplí o porque no estoy tan segura de haber o no hecho lo correcto al cumplir un deseo de mi padre, ¿no? Y entonces ahí tocamos un poco, realmente a Julia o cualquier persona que vive una situación de este tipo, una pregunta que puede ayudarle es, ¿de veras tenías tanto control de la situación? ¿De veras estaría en tu mano haber evitado todos los acontecimientos que llevaron a que tomaras esa decisión? ¿O estás hablando, no necesitas contestármelo, pero lo pongo como ejemplo, o estás hablando de una situación donde tú no tenías todo el control de la situación? Y esto puede ayudar a temperar esa culpa. Cuando estoy hablando de situaciones en donde se está presentando, pero no ha llevado ya estas situaciones de trastorno obsesivo compulsivo, de las que hablo, que sería el ejemplo extremo, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo un poco con el tema de la culpa, eh, y doy el otro concepto importante, el del arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento? El arrepentimiento es un movimiento emocional, pero que a diferencia de la culpa, resulta que nos lleva a buscar, a partir de reconocer el daño causado, no a rumiar la situación anterior, sino a asumir la propia responsabilidad y entonces iniciar un proceso de reparación en la medida de lo posible. Y algo, aquí estoy poniéndoles, digamos, etapas que son importantes cuando queremos trabajar el arrepentimiento. Lo primero es, eh, no le ponemos la culpa al otro, reconocemos nuestra responsabilidad en el evento, ¿no? Reconocemos el daño causado y entonces es importante aquí que entendamos la dimensión realmente de qué tanto pudimos haber dañado, habiéndolo deseado no, a otra persona. Ahora, el siguiente elemento, el siguiente paso es
una vez que tenemos claridad del daño que pudimos haber causado, eh, viene ofrecer disculpas. Y aquí hay un tema que es muy importante. Nuestras disculpas pueden ser o no aceptadas. Probablemente la persona a la que lastimamos o las personas puedan decir, no, no te disculpamos, ¿no? Pero es importante que realmente se ofrezca esta posibilidad. Luego viene reparar el daño causado. A lo mejor no me disculpan, pero hay una posibilidad de ofrecer elementos para reparar ese daño. Y vuelvo a decir, en la medida de lo posible, porque a lo mejor hay situaciones donde tengo que asumir que no va a haber posibilidad de reparación eh, o de reparación total. Y eso también implica asumir las consecuencias de la situación. Y una vez que se ha podido hacer esto, entonces es soltar lo que estaba yo cargando, asumir, vuelvo a decir, que a lo mejor no reparé totalmente y entonces tengo que cargar con dignidad la culpa. O más bien, ya no la culpa en el sentido que habíamos hablado de esa culpa que daña y que se vuelve un estar mirando hacia atrás como la mujer de Lot, que se convierte en estatua de sal mirando hacia el pasado, sino, decía Hellinger, cargando la culpa o la responsabilidad con dignidad, diciendo efectivamente, yo causé este daño, lo tengo claro, hice lo que pude para reparar y continúo adelante. Entonces, paro un poquito de compartir para que podamos entrar a algunas preguntas o comentarios. Muy bien, bienvenidas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que quisiera compartir? ¿No? No hay. No, Ya Víctor. yo. Para mí vamos muy bien. Gracias, Rosalba. Sí, Julia. Adelante, por No, favor. te decía que no. Ah, bien. Te quiero preguntar, ¿esta definición que hice te ayuda y esta pregunta? Sí, por supuesto que sí. Bien, bien, bien. Muy Sí, bien, y sobre todo esta parte que dices, Víctor, de la creencia de que en mis manos está, o sea, el control de la situación. exacto. Gracias. Gracias. Eso es muy, muy importante para ayudar a ayudarnos y ayudar a nuestros consultantes. Sí, Rosalba. Sí, me pareció muy importante de lo que comentas de verificar si realmente la situación estaba en posibilidad de estar a mi control, ¿no? En mi control. Sí, eso es sumamente Porque a importante. veces puedes creer que sí lo estaba y cuando lo revisas dices, pues no, no, no podía estar en control, ¿no? Entonces estoy sintiendo una culpa excesiva o una culpa que no corresponde, ¿no? Así es. Que a veces tiene que ver con, pues, por ejemplo, ¿no? Murió alguien que amábamos y pues, ¿por qué se murió, no? ¿Por qué no hice lo suficiente? Como si tuviéramos en nuestras manos esa posibilidad. Ujú. O sea, si hubiera llegado antes, si hubiera hecho tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Exacto. Y entonces aquí también es importante decir en esos casos que tienen que ver con los duelos, y ahí vemos cómo nos va conectando, pues tiene que ver mucho también con poder tocar y aceptar nuestra impotencia, ¿no? Y el enojo que nos provoca, porque en mi experiencia, uno de los temas que más dificultan trabajar los duelos es el enojo, pero que tiene que ver también con esta impotencia. ¿Por qué se fue?
antes de lo esperado, si habíamos quedado de estar juntos toda la vida, ¿no? Ujú. Y entonces, esa sensación de no pude controlar, también nos es difícil verla. ¿Y qué dirías de la culpa de las mamás cuando tenemos hijos adolescentes? Y comienza como, bueno, las mamás siempre tenemos culpa, ¿no? O sea, no importa la edad que tengan, siempre tenemos culpa. Claro, Ajá. Y entonces es muy fuerte porque sí hay que revisar constantemente, ¿no? así es. Así es, el tema de nuevo venimos, solamente tú eres responsable, porque pues bien, hay una parte tuya, ¿no? Tiene 23 cromosomas tuyos y tiene toda la historia de tu familia, pero también tiene los otros 23 cromosomas, pues vienen del galán que engendró, ¿no? Con toda la historia familiar. Eso siempre se nos olvida, a mí se me olvida. Así. Y además, si somos sistémicos y se nos puede olvidar, no es solamente la influencia de tu sistema, es la Ujú, influencia también de todo el contexto, ¿no? También social, etcétera. Entonces, No. no, de nuevo, no tienes el control de todo. y del propio ciclo de vital de, ¿no? El propio ciclo vital, ¿no? De cada quien, de la vida de cada quien, ¿no? Claro, y creo que con los adolescentes que mencionabas, y no solamente con los adolescentes, que además ahora sabemos que la adolescencia se está extendiendo muchos más años, ¿no? Mucho, sí. En el sentido de la incapacidad de la autonomía, eh, va sucediendo esta situación de, pues hay nuevas exigencias, nuevas demandas, etcétera, y entonces es un proceso de aprendizaje mutuo. Quizá ahí la primera cuestión que puede ayudar es, tu hijo está haciendo esto, o tu hija, porque está creciendo o porque te quiere agredir, Ujú, ¿no? Y tú lo estás haciendo porque eres absolutamente incapaz como persona, o estás haciendo, incluidos los errores que tengas, porque estás aprendiendo, ujú. ¿no? Y entonces, si lo ves desde esa perspectiva más sistémica, entonces dices, ah, caray, ¿de veras yo tengo el control de todo? Claro, claro. Y además, muchas veces viene de, es que yo quiero que él sea feliz. ¿Y de veras tú vas a poder controlar su felicidad? No controlas ni su felicidad ni su infelicidad, Ujú, ¿no? En el caso, creo que ese es un tema que es bien importante porque es qué expectativas pones ujú. como padre o madre, ¿no? Entonces, muchas veces, pues quieres combinar ser amiga de mis hijos con ser una madre que pone límites, con ayudar, pues cosas que son incompatibles, porque los amigos son para saltarse las trancas y los padres son para poner trancas que los chavos vayan aprendiendo a brincar para desarrollar sus habilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor Sí, aquí una pregunta es realmente lo que te estás exigiendo. De nuevo nos lleva a bájale la espuma a tu chocolate, ¿no? Porque a lo mejor te sí. estás exigiendo cosas que no te corresponden y que no están en tus manos. Ujú. Y eso puede entonces ayudar mucho si podemos irlo midiendo desde ahí. ¿Sí? Ya, muy bien. Gracias, Rosalba. Bueno, pues continúo entonces, si no hay alguna otra pregunta, déjenme continúo compartiendo. Bueno, entonces ya aclaramos diferencia entre arrepentimiento y culpa. Y bueno, pues vamos ahora a enfocarnos más hacia la solución desde
las constelaciones estratégicas. Y vamos viéndolo un poco como el proceso que teníamos que hacer. Recuerden, bueno, no sé, para quienes quizá no habían estado en alguna otra sesión, cuando hablamos de constelaciones estratégicas, estamos hablando de constelaciones que parten principalmente de la pregunta, ¿a dónde quieres llegar o qué cambios quieres que sucedan en tu situación? No tanto desde cuál es la historia, aunque evidentemente si estamos hablando que hay una situación traumática, en algún momento tendremos que llegar a esa historia, porque va a ser muy importante. Pero es importante que podamos identificar cuál es el cambio que tú estás deseando, ¿no? Para que la entrevista inicial no se convierta en una repetición de los diálogos que a lo mejor ya tuvo nuestro consultante con sus amigos, con la vecina, etcétera, sino que puede ir apuntando hacia dónde quiere llegar. Y entonces una pregunta importante, vuelvo a repetir, es ¿qué cambio deseas? ¿No? ¿Hacia dónde quieres llegar? Obviamente eso significa en dónde estamos ahora. Y entonces eso puede ser, platícame qué es lo que te trae, ¿no? Generalmente las personas nos van a decir, pues vengo a lo mejor porque me estoy lavando las manos 10 veces cada vez que voy al baño y pues ya tengo problemas en el trabajo porque me dicen que me la paso en el baño o en mi casa porque además pues ya me acabé todo el jabón de la quincena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es importante explorar cómo está funcionando el ritual o los rituales que esa persona tiene, ¿no? Puede ser que a lo mejor sean tan evidentes como estos, pero puede haber rituales que sean así como rituales reparadores, ¿no? Ah, si yo me detengo a rezar cada 20 minutos, entonces me va a ir bien y me van a perdonar. O si yo me toco la frente cada vez que voy a hablar con el jefe, entonces voy a entrar más tranquilo y entonces me va a disculpar del error que cometí, etcétera. Y además, entonces tenemos que ver cómo se está colocando dentro del sistema, porque probablemente, pues, quien está cargando mucha responsabilidad y se siente muy culpable, pues siente que es más grande que su papá o que su mamá. Y ahí es donde una constelación nos puede ayudar a mirarlo, ¿no? Recuerden, una constelación es una conversación en lenguaje transverbal que nos permite mirar hacia dónde está mirando la persona, en qué posición se sitúa. Entonces, una vez que tenemos ese primer paso, podemos ir a trabajar con la constelación que nos va a permitir mirar, perdón, es fase 2 aquí, si es que le quisiéramos poner una secuencia. Y entonces miramos en la constelación a quién le corresponde esa culpa que estamos cargando, ¿no? También podamos ver si esa culpa realmente es algo que estaba en mis manos para convertirla entonces en responsabilidad, llevarla hacia un arrepentimiento donde entonces haga todo ese proceso que ya comenté hace rato, ¿no? De reconocer, ofrecer disculpas, reparar, etcétera. Y en la constelación puedo también ir a colocar ese pasado en su lugar de manera simbólica, utilizando frases rituales. Por ejemplo, si de pronto me doy cuenta que eh, pondré un caso, por ejemplo, el de una mujer que vino a constelar y dice, me
estoy lavando las manos continuamente porque siento que va a haber si no me las lavo, voy a infectarme de alguna cosa y entonces trabajamos en la configuración y en el proceso se da cuenta que esa ritual compulsivo tiene atrás un tema de la historia de la abuela que era mal vista porque su trabajo le hacía aparecer las manos manchadas continuamente y entonces acá es la situación de me siento y curiosamente acá la culpa no era de la abuela, era de los hijos de la abuela que de alguna manera se sentían avergonzados y entonces vivían en esta parte de, pues mi mamá hace todo esto para sostenernos, pero a mí me da pena que la vean porque tiene las manos manchadas con la tinta o lo que estaba trabajando, ¿no? Entonces es a quién corresponde realmente esa sensación de estoy haciendo algo indebido. Pues a mi madre y a los tíos, y entonces tengo que dejárselos a ellos, ¿no? Y entonces aquí es donde viene el uso de rituales dentro de la constelación, como yo soy yo, ustedes son ustedes, y una manera de amarles ha sido cargar esta culpa que ustedes sintieron ante la abuela, pero ahora yo le puedo dar como ustedes son ustedes y yo soy yo y la abuela es la abuela, pues puedo amarles a ustedes y a la abuela sin cargar yo esa culpa, ¿no? Y entonces a lo mejor como está un poquito a veces usamos como está aquí en la imagen, un objeto que simboliza esa carga que he estado sosteniendo y la pongo en un lugar donde corresponda que esté indicando pues que yo ya no la sigo cargando, ¿no? Entonces tengo esta posibilidad y lo puedo combinar con algunos elementos que vienen de la terapia breve estratégica. ¿Por qué de la terapia breve estratégica? Porque esta es una terapia que, además de enfocarse hacia la solución que estamos buscando, tiene protocolos que ya se han ido definiendo a lo largo de los años, donde se prueban acciones que a veces son contraintuitivas, que no están en la lógica cotidiana. Por ejemplo, ¿qué hace una persona? Para quienes no conozcan tanto la perspectiva estratégica, ¿qué hace regularmente una persona que, voy a detener, que ha tenido una situación traumática? ¿Busca recordarla? Evitarla, ¿no? Busca evitarla. ¿Cómo evita? Pues no sé, pasando por lugares que no tengan nada que ver, o evitando ver a las personas, Exacto. o no poniendo atención, distrayéndose con cualquier otra cosa. Bien. ¿Y la mayoría de las veces eso realmente les ayuda? No, porque el trauma sigue ahí, o sea, es como si se pusiera un curita, ¿no? Y además, gracias, Julia, y además, no solo es que se ponga el curita, además se va extendiendo. Es como si efectivamente se pone el curita, pero se va gangrenando. Ahorita lo explico. Ay, perdón, no veo tu nombre, compañera. Ya bajaste tu mano, pero si tenías una pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tratamos de evitar algo? En este tipo de situaciones, efectivamente, las personas dicen, no voy a pasar por esa calle,
Y entonces empiezan a evitar la calle por la donde los asaltaron, pero al rato es, híjole, pero además de esa calle, pues hay una calle junto y allá también hay riesgo. Y entonces mejor ya no paso por dos calles y después por tres y después ya mejor esa colonia le evito, ¿no? Y entonces voy generando cada vez más esa ola expansiva, ¿no? Y además voy rumiando más y más y más. Entonces, pero el sentido común nos dice, claro, trata de evitarlo, pero lo que no nos dice el sentido común es que tratar de evitar algo, perdón, tratar de evitar pensar en algo es pensarlo doble, ¿no? Como si yo les digo, no pienses en gatos verdes ahorita, ¿no? Inmediatamente viene la imagen. Entonces, curiosamente, la terapia breve estratégica te va, por ejemplo, a prescribir todos los días vas a dedicar un tiempo para escribir la novela del evento traumático. En general, hay que decir, esto es importante, se tiene que hacer con un lenguaje hipnótico cuando has generado suficiente confianza con el consultante. Le vas a decir, te voy a pedir algo que te va a ser difícil, pero es necesario porque es lo único que conozco que funciona en poco tiempo y es efectivo. Entonces le das la prescripción, pero además esa prescripción se tiene que acompañar que una vez que has hecho tu sesión de novela, el resto del día evita pensar en el asunto. No dices no pienses en el asunto, dices evita pensar. Y añades, y si te vienen pensamientos sobre el asunto, no pelees con ellos, solo no los atiendas, ¿no? Y curiosamente, entonces tienes ahí el resultado de que a poco tiempo las personas empiezan a decirte, ya puedo controlar el miedo, ya estoy más tranquilo, más tranquila, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, puede sonar muy contraintuitivo, no es lógico en la lógica común, pero da resultado. Y esto es lo que hacemos en esta combinación en las constelaciones estratégicas. Por eso siempre planteamos hacer un seguimiento, no solamente de, ya viste en la constelación lo que sucedió, ya tienes una explicación, porque hay que ver que realmente se siguió la prescripción que debe de haber amarrado con la constelación que hicimos y que entonces en muy poco tiempo va a permitir que la persona vaya solucionando, no solamente teniendo una explicación de lo que le pasó, como suele pasar, por ejemplo, con las constelaciones familiares, ¿no? Que pueden ser muy útiles para explicarnos por qué algo pasó. Pero si lo que tú quieres es pasar de explicarte a dejar de sufrir porque solucionas, entonces necesitas una herramienta que pueda ser mucho más efectiva para llevarte a donde quieres. Muy bien. Hasta aquí vamos claros. ¿Sí? Muy Que bien. de Entonces, repente, Víctor, parecería cruel de principio, ¿no? Como por ejemplo, cuando a una persona los perritos le dan miedo, lógico lo van a evitar y los papás tratan de evitar también porque le infunden más miedo. Pero si hay alguien que le dice, ven, toca al perrito, mira, no te va a hacer nada, aparentara ser algo contraproducente, pero a final de cuentas se va a enfrentar a que el perrito no le va a hacer nada. Así esto, ¿no? claro, solo que tienes, precisamente, tienes que hacerlo de una manera que infundas confianza. O sea, no Claro. es que te aviento al perro encima, que podría haber quien lo Sí, haga, no, 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 no. Sí, es pero, como pasitos de bebé, ¿no? Igual esto que exacto. comentas de la novela,
O sea, no se está forzando a nada. La misma persona va a ir soltando en la medida que vaya sintiendo confianza hasta que se dé cuenta de que no pasa nada. En la medida en que lo prueba, lo que es importante es lo que llamamos el diálogo estratégico. En esa entrevista, donde hay una manera de entrevistar en la cual no es el terapeuta el que convence a la persona de que haga las cosas, Claro. sino ella se va convenciendo de que es necesario que lo haga. Voy a ir un poquito más al ejemplo. Por ejemplo, a ver, entonces, tú has evitado acercarte hasta ahora a los perros, ¿verdad? Sí. Oye, y ahora tú que evitas a los perros desde que te mordieron. ¿Cuándo hace que te mordieron? No, pues hace 6 meses. ¿Y ahora les tienes más miedo o menos miedo que hace 6 meses? ¿Qué te dirá? Seguramente va a decir, tengo más. Entonces, le preguntas, oye, y entonces, evitar a los perros ha evitado que tengas miedo y ha solucionado el problema o lo ha acrecentado? No, pues lo ha acrecentado porque antes nomás les tenía miedo a los Bull Terrier, ahora le tengo miedo a los Chihuahuas, ¿no? Entonces, es importante que hagas algún cambio en esto o si tú sigues evitando a los perros, ¿qué crees que va a pasar? No, pues va a aumentar todavía más mi miedo. Entonces, ¿te conviene intentar algún cambio? Pues sí, sí me conviene. Ah, bueno, pues entonces te puedo sugerir tal, 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 tal. Pero hiciste un proceso para que te compre la prescripción. ¿Ah? Eso es muy importante porque si solo le das la receta, eso ni con los médicos del seguro funciona. ¿No? O sea, está demostradísimo, ¿no? Que lo que es importante es eh, la comunicación, la relación que estableces con las personas y la técnica que vas a usar. Son tres patas de una misma mesa sobre la cual puedes construir un proceso de sanación. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Muy bien, ¿puedo continuar? Vámonos. Entonces, después de estos, con estos procesos, pues vamos a, parte de las prescripciones pueden ser a ciertos actos de sanación, de reparación, por ejemplo, ciertos rituales terapéuticos, las cartas, cartas de enojo, etcétera, dependiendo de lo que se requiere. Y aquí regresamos un poco a esta idea de bájale la omnipotencia. Entonces, reconoce humildemente cuáles sí son tus posibilidades y a partir de ahí entonces puedes avanzar. Y aquí rescato algo que a mí me parece muy interesante de Hellinger. Hellinger decía, la sanación tiene que ver con tres palabras. Gracias, por favor y sí. Y él decía, ese es el orden que hay que usar con los padres. Gracias por la vida, por favor dame lo que me puedes dar. Y sí, acepto, tomo lo que tú me puedes dar. Y en las relaciones de pareja o en relaciones con otras personas, es sí, acepto lo que me puedes dar, acepto quién eres, acepto de dónde vienes. Por favor, compárteme lo que me puedes compartir y gracias por haber compartido conmigo, ¿no? Y esto sería lo que muchas veces llamamos perdón.
pero que aquí no estamos utilizando ese concepto porque generalmente nos lleva a la idea de yo sí soy buena onda y te perdono. Y al contrario, aquí la idea es tomo mi lugar correcto dentro del sistema, asumo lo que son mis responsabilidades, suelto las que no son mías y entonces puedo mirar hacia mis propios objetivos, mi propio destino y al mismo tiempo reconociendo que soy parte de un sistema donde lo que yo haga va a impactar y donde lo que los demás hagan también me va a impactar. Muy Víctor, bien, sí, hay una adelante. pregunta, si eres tan amable. Una de Sí, las compañeras hablaba de la culpa con los hijos y ahorita que estoy leyendo esta parte de gratitud, dice cierre de un ciclo de dar o tomar. Em, Berkelinger también dice, ¿no? Que el flujo es hacia abajo, de padres a hijos y no de hijos a padres. así es. ¿Ese flujo termina o simplemente se va modificando conforme el tiempo? Porque bueno, pues no deja uno de ser padre, ¿no? Claro, Pero sin sentir culpa, porque bueno, cada uno en la medida de la cronología, pero además de la madurez, va haciéndose de lo propio y ya recursos económicos ya no es necesario, a menos que sea una situación especial, pero no, o sea, el apoyo siempre va a estar. O sea, no se cierra el ciclo, a eso me refiero. o sea, es que aquí yo no hablaría de un ciclo, porque el ciclo efectivamente no se cierra, es un río que fluye hacia abajo, decía Hellinger, Ajá. ¿no? O sea, va hacia las nuevas generaciones, ¿no? Ujú, Entonces, ¿dónde, él decía, dónde compensan, por ejemplo, el mismo, ¿no? Si yo no tengo hijos, ¿dónde compenso lo que recibí? Pues lo doy sirviendo a la vida ujú, a través de servir a otros, ujú, ¿no? Ahora, yo como hijo, es diferente que yo diga, yo ayudo a mi padre eh, desde mi posición de hijo, a yo me convierto en el padre de mi padre, anulándolo cuando él o ella tienen capacidades para ujú. tomar decisiones, porque otra cosa será una situación en donde no estén capacitados. Claro, claro, Pero eso es una situación, digamos, extraordinaria. claro. No es lo mismo de, a ver, yo te ayudo, padre, dime en qué te ayudo, ¿no? Si estás en estas condiciones, etcétera, a yo te impongo lo que creo que es conveniente para ti. Claro, sí, porque se anula. Exactamente, Ujú. ¿no? Y Y se entonces, pone en una situación de soberbia, ¿no? sí, donde no estás, entonces digo, a lo mejor lo das con la mejor intención, pero estás haciendo cosas que no te corresponden, ¿no? Claro, gracias. Sí, por nada. Muy bien. Y les pongo esto nada más como un ejemplo. Les hablaba yo de las constelaciones estructurales, o bueno, estratégicas, que una parte de ellas son las constelaciones que han desarrollado Matías Varga e Inces Sparrer, que son una serie, digamos, de protocolos que tienen que ver con los temas que vamos a trabajar. Y muchas veces nos damos cuenta, solo quise poner ese ejemplo, hay más o menos, calcúlenle como 160 formatos que se pueden utilizar, que muchos son derivaciones, entre otros de este que les voy a comentar ahorita. Muchas veces descubrimos que lo que nuestro consultante trae es culpa o arrepentimiento cuando nos dice, por ejemplo, no sé por qué,
cuando veo a cierta persona tengo un malestar o tengo un malestar físico que ya fui con el médico, etcétera, y el dolor de cabeza no se me quita. Ah, ya me hicieron resonancia magnética, etcétera, pero yo sigo con mi dolor de cabeza. Entonces, en esos casos podemos sospechar que puede haber un componente que está hablando a través de ese síntoma. Piense cada una de ustedes y cada uno de ustedes en alguna situación que ustedes tengan así. Con alguien, por ejemplo, que dice, no entiendo por qué me llevo tan bien o tan mal con esta persona que no me ha hecho nada y que sin embargo yo tengo esta sensación de me cae muy bien o me cae muy mal y no entiendo por qué. O traigo un síntoma que ya le buscamos y nomás no encontramos cómo se resuelve. Y entonces cada uno de ustedes permitan que mi mano represente en este momento a su síntoma o a esa persona. A ese le vamos a llamar el tema oficial. Es el tema que ustedes tienen como esto es lo que me pasa. Y solo imaginen, más bien solo miren, si este tema oficial se desplaza y aparece otro tema atrás de donde estaba el tema oficial, chequen cuál les llama más la atención en este momento. Y si este nuevo que apareció es el que más les llama la atención, traten de conectar desde su emoción con él y dejen que esas sensaciones en el cuerpo les recuerden a alguien o algo. Y probablemente van a encontrar ese evento traumático que tendrán que trabajar. Que no tiene que ser un gran trauma, simplemente una situación que cambió, que no esperaban ustedes que cambiara o que tuviera esta repercusión y que hay que trabajar. Y bueno, hay que después hacer una serie de rituales, etcétera. Consúltenlo con su constelador de confianza, pero va a poder ya tener, ustedes ya tienen ahorita quizá una pista. Muy bien, y entonces limpio mis manos de toda esa información de ustedes y pues anótenlo si les resulta útil para que lo trabajen en su momento. Muy bien, voy casi cerrando. Preguntas, comentarios sobre este ejercicio, si a alguien le resultó útil. Ujú. Muy bien, Julia. A mí muy útil, muy, muy útil de ver el síntoma y ver la otra mano de con la persona. Digo, por supuesto tengo intuiciones, ¿no? Pero sí sé de la importancia de hacer la constelación para esos síntomas que estoy controlando, que estoy controlando, desaparezcan porque no tienen, o sea, la enfermedad no tiene razón de ser y Tiene una apareció razón. a raíz de un trauma, pues. Bien, entonces yo te diría, tienen razón de ser porque hay algo que necesita ser escuchado. Sí, Y Raquel Schlosser decía, y retomo la frase de ella, el síntoma es la presencia de una ausencia. totalmente, Muy bien, gracias. totalmente. Gracias, Julia. Muy bien, ¿alguien Gracias. más? Bueno, pues si no hay más, déjenme entonces terminar de compartir con ustedes. Les decía, este es un formato eh, que es el primero que les enseñamos a nuestros alumnos del curso de Introducción a las Constelaciones Estratégicas. Y bueno, quiero hacerles dos invitaciones. Una, cerramos el miércoles 17 dentro de una semana este ciclo
con un taller que se llama Vivir desde las soluciones. Es decir, vamos a ver cómo, de una manera muy sintética, cómo es vivir con un enfoque de soluciones en nuestra vida cotidiana. Y a partir de allí, a las atrevidas y atrevidos que ya están hartos de las quejas que pues todos tenemos, pero que nos hace falta trascenderlas, los voy a invitar a que vivan un pequeño reto de 5 semanas de ejercicios vivenciales que vamos a iniciar el 12 de diciembre, viernes, a las 6 de la tarde, en la cual les voy a compartir ejercicios con los cuales vamos a ir trabajando el resto de la semana y vamos viendo si eso nos ayuda a sentirnos mejor. Quienes atienden personas, pues espero que también les ayude para que vean cómo pueden ayudar de mejor manera a quienes les consultan. Entonces, pues, por favor, ayúdenme a invitar al próximo miércoles 17 de diciembre. Compartan la invitación. Si es que esta idea de empezar a vivir con un enfoque no en los problemas, sino en las soluciones, que no significa vivir en un mundo feliz donde no haya problemas. Significa vivir en un mundo donde reconozco que tengo los recursos para trascender los problemas, aprender de ellos y seguir en la vida, para enfrentar nuevos problemas porque estoy viva, estoy vivo y estoy creciendo. Y entonces, la invitación es a compartamos esta posibilidad, este desarrollo que Ince Sparrer y Matías Varga Bonquiveda han hecho y básicamente vamos a trabajar con este trabajo desde el libro de Milagros, Sistema y Soluciones de Ince Sparrer, que está solo en alemán y en inglés, pero pues podemos vivir estos ejercicios que ella nos propone. Entonces, pues espero que pueda contar con todos y todas ustedes y habrá algunas preguntas o comentarios que sí me encantaría pedirles de cómo se quedan de esta sesión. Muy Ay, Víctor, bien. Sorprendentemente, siempre esta información es maravillosa, de verdad. Gracias, Muy Rosa. útil. Muchas gracias, Víctor. Gracias, sí. Víctor, a Víctor, partir de buenas la tardes. próxima sesión del miércoles, ¿es que nos vas a dar la información de las 5 semanas? El miércoles les doy, o sea, voy a hacer una síntesis Ujú, de qué es el enfoque de soluciones, que ok. viene básicamente de la escuela de la terapia enfocada en soluciones de Steve DeShazer, pasada por el desarrollo que va haciendo Ince Sparrer para Ujú. fusionarlo con las constelaciones. Y bueno, desde ahí vamos a arrancar y el siguiente viernes empezamos ya con algunos ejercicios. Esa es la A ver, intención. perdón, es que aquí ya me confundí. La sesión taller como el día de hoy será el miércoles a las 6 de la tarde. Dentro de 8 días. Ajá, pero creí ver que comienza el trabajo el día 12, que es de lo que yo te pido información ahorita. A ver, espérame, porque A aquí ver, entonces checa por cometí un favor error. tú, o a lo mejor yo me equivoqué, ¿eh? No, No, ahí se entiende que sería ese 12. inician la primera Tienen sesión de razón, 5. perdón. Tienen razón, es el 19, una disculpa. Ah, ok. Ah, ok. Gracias por hacérmelo notar ahorita. O Y Entonces, sea, 19, el viernes 12 es informativa. no, la informativa va a ser el miércoles 17, dentro de 8 días, y empezamos el 19. Ah, ok, perfecto. Sí, Perfecto. sí, sí. Gracias y Ok, disculpen ok. el error. a las 6, Ok. ok. Sí, sí, Las sí, 6. porque eso sí es importante. Ok, Sí, entonces la próxima semana ya nos darás los pormenores de ya, esas 5 semanas vivenciales. exactamente, sí. Sí, Ok. así va a ser. Gracias. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para ir cerrando?
Una pregunta, Vic. Tú Sí, dijiste al principio que la culpa tenía una función importante que es saberse que pertenece uno a un sistema. así es, que es un órgano que nos dice cuando estás en culpa frente a ese sistema. Esa es básicamente la posición de Hellinger. La culpa Ajá, es un elemento que nos permite decir, aguas, estás a punto de ser corrido de este sistema o estás en riesgo de salir de este sistema porque no estás cumpliendo sus normas. ok, Tiene que ver con el concepto de culpa e inocencia, que es muy importante en las constelaciones familiares. ok, ok. Yo soy inocente, permanezco en el sistema, aún haciendo cosas terribles, ¿no? O sea, si Ujú, soy de una cierta posición política, puedo asesinar a mi vecino tranquilamente, sí. Es lo que te iba a porque preguntar, con cualquier sistema, ¿no? El así es con cualquier familiar, el del sistema. trabajo, amigos, ¿no? Todo eso, Así sí. es. Eso es. Por eso es tan, bueno, es importante ese concepto. Y entonces por ello es importante, pues más importante la constelación estructural, porque hay que moverse de ahí, ¿no? Como hacer caso a esa culpa, ¿no? Que nos está avisando. Ujú. Sí, en el caso de la familiar también nos va a avisar de aguas, está saliendo, y entonces ahí es donde Hellinger, gracias por permitirme recordar esta cosa que es muy importante. Él dice, nadie se hace adulto sin hacerse culpable. ¿Por qué? Porque para ser yo adulto, siempre voy a tener que romper con cosas de mi infancia, ¿no? O sea, a lo mejor mi mamá decía que la sopa de cebolla era encantadora, pero a mí no me gustaba. Y entonces, pues tendré que decir, ¿qué crees? Ahora ya puedo decidir qué sopa me como y ya no va a comer de cebolla, ¿no? O si me voy, a lo mejor me encantaba y me sigue encantando, pero pues para poder disfrutar la sopa de cebolla que hace mi pareja, pues tendré que decirle, mamá, me encantaba tu sopa, pero voy a disfrutar la de mi pareja. Y eso genera cierta sensación de culpa en este sentido, ¿no? Claro. Gracias, Rosalba. Entonces dijiste la frase, nadie se hace adulto sin sentirse culpable, Sin hacerse culpable. sin hacerse culpable. En ese Gracias. sentido de está haciendo un rompimiento con su sistema o rompe algunas de las reglas del sistema, ¿no? Ujú. Muy bien. O sea, muy Gracias. saludable hacerse culpable, porque si no, te quedarías inocente. Exacto. Si te Ujú. quedas inocente como niño toda la vida, ¿no? Sí, no O es sentirse culpable, sino hacerte culpable, o sea, exacto. responsable de lo que lo que estás dejando, de tu crecimiento, de tus decisiones, ¿no? Sí, y entonces a lo mejor hace 30 años suscribía ciertas ideas políticas que hoy ya no suscribo, ¿no? Pues ya seré culpable frente a mis cuates de aquella época, ¿no? Claro, claro, O de, a claro, lo mejor antes le iba a la América y ahora le voy al Toluca, pues igual, ¿no? Ya los americanistas, pues me dirán que chaqueteé, claro. ¿no? Entonces, siempre va a ser, pero es un proceso de crecimiento. Entonces, incluso hay algún colega que dice, pues no crecemos sin traición, ¿no? En ese sentido, Ujú, tengo que romper con lo que venía haciendo para poder irme a hacer otras cosas. ujú, Pero también hay la posibilidad de integrar. ujú. Y entonces tomo lo que sí me dio mi historia, lo que me ha dado, no tengo que desechar todo, selecciono qué me sigue siendo útil y con eso avanzo. Por ejemplo, cuando vengo de una profesión, ¿no? O sea, era ingeniero agrónomo, después sexólogo, después constelador, pues voy integrando, ¿no? En vez de decir, ya no me sirve la agronomía, pues puedo decir, no, ahí aprendí de sistemas Claro, y entonces lo incorporo y ujú, eso me permite seguir creciendo. ok, Muy gracias. bien, muchas gracias.
Bueno, pues Oye, Víctor, sí, la adelante, segunda Belinda. parte de sin hacerse culpable, si no continuaríamos como niños inocentes, dijiste. Así es, así es. Ok, Él no lo gracias. dijo así totalmente, digo, es el corolario que él habría puesto. Sí, ajá, Muy ok, gracias. bueno, pues les agradezco de nuevo que hayan estado y les veo la próxima semana. Entonces, por favor, inviten a sus cuadernos, ahora sí como en el teatro. Si no les gustó, pues inviten a los que les caigan gordos, a Ok. que se aborran. Gracias, Víctor, como siempre, Gracias. Gracias, mucho Aya aprendizaje. Gracias, Gracias. Nos gracias, Linda gracias, noche a Gracias. Víctor. todos. luego. Hasta luego. Bye.